Hay una planta que probablemente has pisado más de una vez sin saber lo que era. Crece entre las grietas de las aceras, aparece junto a muros abandonados, se extiende en huertos, solares vacíos y campos secos, y casi siempre recibe el mismo juicio rápido: mala hierba. Pero detrás de esa etiqueta aparentemente inocente se esconde una contradicción difícil de ignorar. Se llama verdolaga. En inglés la conocen como purslane, y aunque durante siglos fue comida, medicina y recurso de supervivencia, hoy muchas autoridades agrícolas la describen como una invasora que debe ser arrancada, rociada o eliminada. Lo extraño es que esta planta contiene entre 300 y 400 miligramos de ácidos grasos omega 3 por cada 100 gramos de hojas frescas, una concentración que supera a muchas verduras famosas como la espinaca o la col rizada. Y eso no es todo. También se ha señalado la presencia de EPA, melatonina, dopamina y micronutrientes raros que la convierten en algo mucho más complejo que una simple planta silvestre. Entonces, la pregunta aparece sola: ¿cómo puede una planta tan nutritiva, tan resistente y tan antigua terminar condenada como una de las peores malas hierbas del planeta? ¿Por qué aquello que crece gratis bajo nuestros pies se presenta como una amenaza, mientras millones de personas pagan por suplementos que contienen compuestos que esta planta ofrece de forma natural? La verdolaga vive en casi todos los continentes, excepto en la Antártida. No necesita cuidados especiales, no exige fertilizantes, no espera condiciones perfectas. Brota donde otras plantas se rinden: en las grietas del cemento, en los bordes de los caminos, en tierras cansadas y calientes. Es una superviviente silenciosa. Pero tal vez esa sea precisamente la razón por la que incomoda tanto. Porque una planta que no depende de grandes sistemas comerciales, que no necesita ser comprada, embotellada ni patentada, plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto conocimiento hemos perdido simplemente porque alguien decidió llamar mala hierba a lo que antes era alimento? La verdolaga no aparece en un solo rincón del mundo. Aparece en todas partes. Brota en las aceras agrietadas de Nairobi, se abre paso entre los campos de trigo del Punjab y cubre terrenos abandonados en São Paulo. Su alcance es casi imposible de igualar. Allí donde la tierra parece pobre, seca o castigada, ella encuentra una manera de vivir. No pide permiso, no espera lluvia abundante, no necesita que nadie la cuide, y sin embargo, vuelve una y otra vez como si llevara escrita en su interior una orden antigua: sobrevivir. Cada planta puede producir hasta 240,000 semillas al año. Semillas diminutas, discretas, casi invisibles, capaces de permanecer dormidas en el suelo durante décadas antes de despertar de nuevo. Mientras otras especies desaparecen cuando cambian las condiciones, la verdolaga espera. Y cuando llega el momento, regresa. Esta capacidad de resistencia debería despertar admiración. Pero en el lenguaje moderno de la agricultura, muchas veces despierta miedo. La misma planta que ha sido reconocida por su uso medicinal tradicional aparece en listas oficiales como una hierba nociva. En algunos lugares se la trata como una amenaza agrícola. En otros se recomienda arrancarla, destruirla o atacarla con herbicidas. Las guías de extensión universitaria enseñan cómo eliminarla de jardines y campos, pero casi nunca mencionan su valor nutricional ni su larga historia como alimento y medicina. Ahí nace la contradicción. Por un lado, la verdolaga figura entre las plantas medicinales más utilizadas en diversas tradiciones. Por otro, se la coloca junto a especies consideradas problemáticas, como si su sola presencia fuera un error que debe corregirse. ¿Cómo puede una planta ser al mismo tiempo un recurso de salud y un enemigo del campo? Los herbicidas más conocidos, como el glifosato, la dicamba y el 2,4-D, aparecen asociados a la lucha contra plantas como esta. Así la verdolaga queda atrapada dentro de una maquinaria enorme, una industria global del control de malas hierbas valorada en miles de millones de dólares. Y cuanto más se insiste en verla como un problema, más fácil resulta olvidar lo que realmente contiene. Tal vez el verdadero conflicto no sea entre el agricultor y una planta rebelde. Tal vez el conflicto sea entre dos formas de mirar el mundo. Una ve la verdolaga como desorden,
como competencia, como algo que estorba. La otra la ve como una señal de vida, como una fuente gratuita de nutrientes, como una memoria vegetal que se niega a desaparecer. Y entonces la pregunta se vuelve más profunda. Cuando una planta tan adaptada, tan nutritiva y tan antigua es marcada como enemiga, ¿qué estamos protegiendo realmente? ¿La tierra, los cultivos, la economía o una idea moderna que nos enseña a desconfiar de todo lo que crece sin pagar? Mucho antes de que los laboratorios modernos pudieran medir los ácidos grasos omega 3, identificar antioxidantes o separar los compuestos activos de una planta, la verdolaga ya tenía un lugar en la memoria de los pueblos antiguos. No era vista como una molestia, no era una invasora, no era una hierba que debía desaparecer, era alimento, medicina y símbolo de resistencia. En la antigua Grecia, Teofrasto, discípulo de Aristóteles y considerado el padre de la botánica, describió esta planta como una verdura de verano valiosa. La observó no como un problema del suelo, sino como una especie útil, capaz de crecer con fuerza cuando otras plantas necesitaban más cuidados. Aquella mirada antigua no era ingenua. Era una forma de conocimiento basada en la experiencia directa, en generaciones que aprendían de lo que la tierra ofrecía. Más tarde, en la Roma del siglo I, Plinio el Viejo también escribió sobre la verdolaga. La recomendaba como un amuleto contra la enfermedad y como una planta capaz de refrescar el cuerpo. En una época en la que la fiebre, la inflamación y los males digestivos podían ser amenazas reales, una planta fácil de encontrar y simple de usar podía significar mucho más que una comida humilde. Podía representar protección. Hipócrates, cuyo nombre todavía está unido al juramento médico, también reconoció su valor. La llamó una planta bendecida y la utilizó para problemas urinarios y digestivos. Ese detalle es importante porque muestra que la verdolaga no pertenecía solo a la cocina popular. También formaba parte del pensamiento médico antiguo, de una tradición en la que alimento y medicina no estaban separados de la misma manera que hoy. Al otro lado del mundo, los herbolarios chinos la llamaron la verdura de la larga vida. En antiguos textos de materia médica, se registró su uso para limpiar el calor del cuerpo y resolver toxinas. La medicina tradicional china todavía la emplea para problemas como la disentería y para refrescar la sangre. Es decir, lo que hoy algunos manuales agrícolas reducen a una mala hierba, durante siglos fue observado, preparado y respetado por sistemas médicos enteros. También en las Américas aparece su rastro. Arqueólogos han encontrado semillas de verdolaga en sitios indígenas, desde Texas hasta el suroeste, con evidencias que se remontan a tiempos muy antiguos. Comunidades nativas utilizaron sus semillas para hacer harina, mientras otros pueblos la emplearon en remedios para el estómago y los oídos. No era una planta marginal, estaba integrada en la vida cotidiana, en la alimentación y en la curación. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si tantas culturas, separadas por océanos y siglos, llegaron a reconocer el valor de la misma planta, ¿de verdad fue casualidad? ¿O sabían algo que el mundo moderno ha preferido olvidar? Durante más de 2000 años, la verdolaga fue recogida, cocinada, prescrita y transmitida. Su historia quedó escrita en pergaminos, textos médicos, restos arqueológicos y tradiciones familiares. Pero en apenas unas generaciones, una nueva palabra comenzó a taparlo todo: maleza. Si la historia antigua de la verdolaga ya resulta sorprendente, su composición nutricional la vuelve todavía más difícil de ignorar. Durante siglos, los pueblos la valoraron por experiencia, por tradición y por observación directa. Pero cuando la ciencia moderna empezó a medir lo que había dentro de sus hojas, apareció una realidad aún más incómoda. Esta planta no solo era útil, era extraordinaria. En 1992, la doctora Artemis Simopoulos publicó un análisis que llamó la atención sobre el perfil nutricional de la verdolaga. Sus hojas frescas pueden aportar entre 300 y 400 miligramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos. Esta cifra la coloca por encima de muchas verduras de hoja que hoy se venden como símbolos de salud. Comparada con la espinaca y la col rizada, la verdolaga destaca por una concentración de ácidos grasos que parece casi imposible para una planta tan humilde. Y no se trata solo de cantidad, también importa el equilibrio.
En la verdolaga, la relación entre omega 3, omega 6 y omega 9 resulta especialmente llamativa. En un mundo donde muchas dietas modernas se inclinan demasiado hacia el omega 6, esta planta ofrece un perfil diferente, más raro y más valioso. La doctora Simopoulos llegó a describirla como la fuente vegetal conocida más rica en ácido alfa-linolénico. Esa afirmación no pertenece a una leyenda popular ni a un rumor de herbolario. Pertenece a la literatura científica. Pero la parte más desconcertante viene después. La verdolaga también ha sido señalada como una de las pocas plantas terrestres capaces de contener ácido eicosapentaenoico, conocido como EPA, un compuesto que la mayoría de personas asocia con el aceite de pescado y las algas marinas. Ese mismo tipo de molécula ocupa un lugar importante en la industria de los suplementos. Sin embargo, aquí aparece en una planta que muchos arrancan del jardín sin pensarlo dos veces. Su riqueza no termina en los ácidos grasos. En apenas 100 gramos de hojas frescas, la verdolaga puede aportar una cantidad importante de vitamina A y vitamina C. Su contenido de vitamina E supera ampliamente al de la espinaca, y su beta-caroteno se compara con el de alimentos famosos por ese nutriente, como la zanahoria. También contiene minerales esenciales como magnesio, potasio, calcio e hierro, todos ellos relacionados con funciones básicas del cuerpo, desde el sistema nervioso hasta la salud cardiovascular. Y todavía hay más. Investigadores de la Universidad de Texas en San Antonio encontraron niveles inusualmente altos de melatonina en la verdolaga, mucho mayores que los presentes en la mayoría de frutas y verduras. La melatonina es la misma sustancia que se vende en farmacias para apoyar los ciclos del sueño. A esto se suma la presencia natural de dopamina y noradrenalina, compuestos que solemos asociar con el cerebro humano y con el mundo farmacéutico. Entonces, ¿qué estamos mirando realmente cuando vemos una verdolaga creciendo entre piedras o junto a una acera? ¿Una molestia vegetal? ¿Una invasora sin valor? ¿O un pequeño laboratorio vivo que la naturaleza dejó a la vista de todos? La evidencia dibuja una imagen clara. La verdolaga no es solo una comida silvestre. Es una excepción bioquímica, una planta común con una composición poco común, una hoja humilde que desafía la idea de que lo valioso siempre debe venir en envases caros, cultivarse en condiciones perfectas o llevar una etiqueta de superalimento importado. La historia de la verdolaga no se vuelve polémica solo por lo que contiene, sino por la forma en que el mundo moderno ha decidido tratarla. Porque una cosa es ignorar una planta por desconocimiento, y otra muy distinta es construir todo un sistema para eliminarla mientras se oculta o se minimiza su verdadero valor. En Arizona, durante un tiempo, la verdolaga llegó a estar incluida en la lista de malas hierbas nocivas prohibidas. Transportarla podía considerarse un problema legal, como si esta planta representara una amenaza que debía detenerse antes de cruzar una frontera. Sobre el papel, quedaba colocada junto a otras especies perseguidas por la agricultura moderna. Pero lo más llamativo no era solo la prohibición. Lo más llamativo era el silencio. En esos textos regulatorios, en esas guías universitarias y en esos documentos agrícolas, casi nunca aparecía una frase sencilla. La verdolaga contiene más omega 3 que cualquier otra verdura de hoja común. Tampoco se recordaba su uso en la medicina antigua, ni su presencia en la cocina tradicional, ni su papel en culturas que la habían valorado durante siglos. La información que podía cambiar la manera de verla quedaba fuera del relato. Las oficinas de extensión agrícola repiten a menudo el mismo enfoque. ¿Cómo arrancarla? ¿Cómo controlarla? ¿Cómo evitar que vuelva a crecer? Se explica que es una molestia para jardines y cultivos. Se advierte sobre su capacidad de producir semillas. Se insiste en su resistencia. Pero rara vez se dice que esa misma resistencia podría ser una virtud. Rara vez se menciona que la planta que se recomienda destruir es, al mismo tiempo, una fuente gratuita de nutrientes que muchas personas compran en forma de suplementos. Y ahí aparece la maquinaria económica. La verdolaga figura en etiquetas de herbicidas junto a otras plantas perseguidas, atacada por químicos como el glifosato, la dicamba y el 2,4-D. Estos productos forman parte de una industria mundial del control de malezas valorada en decenas de miles de millones de dólares.
Cada vez que una planta como esta brota en un campo, en un jardín o en una grieta de cemento, se activa una respuesta comercial: eliminar, rociar, controlar. Pero al mismo tiempo, el mercado de los suplementos de omega 3 mueve miles de millones más. Aceite de pescado, cápsulas, extractos, productos envasados, fórmulas concentradas. El mundo paga por obtener moléculas que la verdolaga ofrece de manera natural en sus hojas. Primero se gasta dinero para destruirla. Luego se gasta dinero para comprar, en otro formato, parte de lo que ella contenía. Esa es la paradoja más incómoda. Una planta que crece gratis, que no necesita grandes cuidados y que ha alimentado a comunidades durante siglos, es presentada como enemiga. Mientras tanto, los compuestos que la vuelven valiosa son separados, comercializados y vendidos como si solo pudieran venir de una industria. Entonces la pregunta no es solo por qué se elimina la verdolaga. La pregunta es quién gana cuando dejamos de reconocerla. ¿Quién se beneficia cuando una planta nutritiva es rebautizada como problema? ¿Quién gana cuando el conocimiento tradicional desaparece y solo queda el producto comprado? Tal vez no estamos ante una simple guerra contra una mala hierba. Tal vez estamos ante una guerra contra la autonomía, contra la idea de que algo valioso pueda crecer sin permiso, sin marca, sin laboratorio y sin precio. Porque cuando una sociedad aprende a despreciar lo que la tierra le da gratis, se vuelve más fácil venderle lo mismo dentro de una botella. A pesar de las etiquetas oficiales, de los herbicidas y de las guías que enseñan a eliminarla, la verdolaga no ha desaparecido. Sigue creciendo entre las grietas, sigue volviendo después de cada intento de erradicación y, sobre todo, sigue viva en las cocinas, en las clínicas tradicionales y en la memoria de quienes nunca aceptaron verla solo como una mala hierba. En Oaxaca, los cocineros preparan verdolagas con cerdo y tomatillo, convirtiendo sus hojas ácidas y frescas en un guiso transmitido de generación en generación. En Grecia y Turquía, muchas familias la mezclan en ensaladas, la incorporan en platos salados y valoran ese sabor ligeramente cítrico que la hace diferente de otras hojas verdes. Allí, la verdolaga no necesita una campaña de marketing para existir. Forma parte de la mesa, de la temporada y de una relación más antigua con la tierra. En la medicina tradicional china, todavía se utiliza para refrescar la sangre, aliviar el calor interno y tratar problemas como la disentería. Esa continuidad demuestra algo importante. Cuando el conocimiento es útil, puede sobrevivir incluso cuando los sistemas modernos intentan reducirlo a superstición o ignorancia. Las personas que la han usado durante generaciones no la ven como una invasora, la ven como una planta con carácter, con fuerza y con una historia que merece respeto. Incluso la investigación moderna ha empezado a mirar de nuevo hacia ella. En Nigeria, médicos documentaron una reducción importante de la espasticidad muscular cuando se utilizó un extracto tópico de verdolaga. Y en un mundo amenazado por el cambio climático, algunos científicos observan su capacidad de crecer en suelos salinos, donde cultivos como el trigo o el arroz sufren. Su resistencia, antes presentada como un defecto, podría convertirse en una ventaja para la seguridad alimentaria del futuro. Pero este redescubrimiento también exige prudencia. La verdolaga que crece junto a carreteras, aceras contaminadas o campos rociados con herbicidas no debería recogerse sin cuidado. Una planta puede ser nutritiva, pero el lugar donde crece importa. Lo más seguro es cultivarla en suelo limpio o comprarla de fuentes confiables. Porque aquello que nutre también puede dañarnos si ha absorbido contaminación o químicos del entorno. Y así volvemos al principio. La planta que muchos pisan sin mirar, la que brota en silencio donde el cemento se rompe, la que fue alimento antiguo y medicina humilde, sigue esperando ser reconocida. No como una moda, no como una promesa milagrosa, sino como una prueba de que a veces el conocimiento más valioso no está escondido en un laboratorio, sino creciendo a plena vista. Hoy, una de las plantas más densas en nutrientes del planeta todavía recibe el nombre de mala hierba. Se gastan miles de millones para borrarla de campos, jardines y platos, mientras el mundo enfrenta malnutrición, suelos agotados y crisis climática. Entonces la pregunta final es inevitable.
¿Quién se beneficia de que no sepamos mirar lo que crece bajo nuestros pies? Quizás el futuro no siempre llega en forma de tecnología cara, de cápsulas brillantes o de productos patentados. Quizás, a veces, el futuro aparece sin permiso, entre las grietas, sin etiqueta y sin precio. Y quizás la verdolaga, esa planta que se niega a desaparecer, no sea una enemiga del mundo moderno, sino un recuerdo vivo de todo lo que hemos olvidado.